de aquí, de este programa, se llama La 4T existe, y si no existe, la inventamos. ¿Por qué pusimos este título? Ustedes deben de conocer a Ignacio Ramírez, mejor conocido como el Nigromante, un personaje de la Reforma, de la segunda transformación de este país. Hay que recordar que hay tres, lo dice constantemente el presidente López Obrador: la independencia, la reforma y la revolución. En la reforma, pues Ignacio Ramírez es un hombre muy radical de izquierda, pero un intelectual sin duda. Y entonces le preguntaron con la guerra de reforma, con todo lo que estaba haciendo Juárez, Lerdo de Tejada, Pedro Álvarez, le dijeron, oye, pero la reforma existe. Es decir, toda esta lucha, todo este movimiento que estamos haciendo existe. A Ignacio Ramírez, la reforma existe. Y si no existe, la inventamos, como inventamos la independencia. Entonces, yo coincido totalmente en este punto y en este aspecto que tenemos hoy en día. ¿La 4T existe? La 4T existe. Y si no existe, la inventamos, así como inventamos la independencia, la reforma y la revolución. La 4T yo la entiendo como un movimiento de revolución de conciencias. No tienes que domar a todos, solamente tienes que revolucionar y hacer que la gente tenga un cambio cultural, que participe. Desgraciadamente, en muchos sectores de la población estamos acostumbrados a ser espectadores de esta película que llamamos vida. Es momento de hacernos partícipes. ¿En qué momento nos podemos hacer partícipes como ciudadanos? Muy sencillo, participando en los proyectos políticos. Ahora, ¿qué es un proyecto político? No necesariamente quiere decir que te afilias a un partido político, que ahí vas a estar repartiendo volantes del PRI, de Moreno. No, 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 no. Eso no es política. La política no se reduce a los partidos políticos nada más o a un gobierno, no. Ahora, hay muchas cosas en las que muchos entienden la política como aspectos diferentes. Es decir, constantemente en la política cambian el sentido. Es decir, hay un concepto de política que no es universal. Y es algo raro, porque a pesar de que la política debe de ser entendida como una ciencia, porque eso existen, los científicos políticos existen, de hecho el presidente es un científico político porque se trata de un personaje que estudió ciencias políticas, y la ciencia es exacta. Entonces, ¿la política es un concepto universal? La respuesta es no. Y de ahí radica algo muy interesante. Si tú le preguntas a Aristóteles qué es la política, pues a lo mejor te diga, no, pues la política, la política son los animales políticos y los animales políticos son los seres humanos. Los dioses no son políticos. ¿Por qué? Porque los dioses son racionales, pero son invulnerables, son inmortales. Entonces ellos no pueden ser políticos. Las bestias, o sea, los animales, no pueden ser políticos porque son vulnerables, los puedes matar, pero no son racionales. El ser humano es el ser político, el animal político por excelencia. ¿Por qué? Porque sí lo puedes matar, porque es vulnerable y al mismo tiempo es racional. Eso te diría Aristóteles. Que por cierto, le enviamos un saludo a la senadora que quiere que estemos citando a Aristóteles, pero bueno, aquí lo hacemos por gusto, no por órdenes. También está, por ejemplo, Max Weber, que es uno que les gusta que citen a diario los políticos. Pues Max Weber te puede decir que la política es la dirección o la influencia que adopta una asociación política. Y para Weber, la asociación política por excelencia es el Estado. Si tú le preguntas a Hannah Arendt qué es la política, pues a lo mejor él te diga que la política es la forma en cómo se relacionan los grupos humanos, los seres humanos entre ellos. Si tú le preguntas a Karl von Clausewitz, general de guerra austriaco, a lo mejor y te diga que la política, que la guerra, que la política, que la guerra es política por otros medios, ¿no? Y entonces hay un montón de definiciones de política. Otros te dirán que la política es el arte de gobernar, otros te dirán que la política es muchas cosas, conceptos infinitos de lo que es la política. Entonces, en este momento de la 4T, ¿cómo podemos definir lo que es la política? La política, en estos momentos, debe de ser acción. Y la acción es una decisión. Recordar que no tomar una decisión es una gran decisión. La decisión que debe de tomar cada mexicano en este proceso es definirse. Es definirse en las transformaciones, en los procesos de transformación, en los procesos donde se trata de cambiar y remover todo un sistema que estuvo enquistado durante 80 años como el del PRI, que luego fue cambiado con el del PAN.
y que luego volvió el PRI, ¿no? Haz de cuenta que es como la trilogía de Star Wars al regreso del Imperio, ¿no? El Imperio contraataca. Llega la 4T en 2018. Muchos sostienen, a ver, no está bien que se autodefina como 4T, sino que el momento y la secuencia histórica tiene que dejar que fluya, no de facto. Y yo digo, bueno, en este momento, si estamos convencidos de que existe un proceso de transformación, que es quitar el viejo aparato burocrático del viejo régimen para que impere uno nuevo que esté libre de corrupción, que es algo difícil en muchos momentos de la historia, ha sido difícil que se logre algo así, termina en esto. Definición. Liberal o conservador, en el caso de la reforma. Maderista o porfirista, en el caso de la revolución. En el caso de la independencia, insurgente, la insurgencia o español. Y aquí, en la 4T, debe de ser mexicano o antimexicano. El PAN ha decidido convertirse en la representación del antimexicanismo. Yo sé que ya los traemos un poquito locos con este tema de lo de bots, ¿no? Este partido político de ultraderecha. Pero fíjense que, para que nos demos una idea de que el bots, un partido de ultraderecha que está en contra de los derechos de las mujeres, que está en contra de los migrantes, que es homófobo, que odia, que la principal política de bots es la aversión. Fíjense que no es muy diferente a lo que es Acción Nacional. Es lo mismo. El conservadurismo solamente tiene una matiz, que es la gradualidad. En estos momentos vamos a pasarle en pantalla un tuit que Margarita Zavala puso en su cuenta de Twitter. Margarita Zavala, ustedes la deben de conocer como pues la ex primera dama de este país, México, ¿no? Ex candidata presidencial en el año 2018, ex candidata independiente. Bueno, que cuando tu marido es Felipe Calderón, pues no puedes decir que eres muy independiente, ¿verdad? Pero pues Margarita Zavala, este tweet que dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mutiló a los estados facultades constitucionales soberanas, entre otras la de proteger la dignidad del ser humano en cualquier condición y momento. No pido que las mujeres vayan a prisión. El reconocimiento de los estados a proteger la vida no es promover la criminalización, escribió Margarita Zavala. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Margarita Zavala escribe esto? Porque es tibia. Los conservadores siempre son tibios. A ver, es muy penoso en pleno siglo XXI reconocerse y asumirse como conservador. Por eso escribe este tweet, cuando perfectamente aquí se puede entender o podría escribir de la misma forma. La neta, a mí no me gustó que la Suprema Corte aprobara que ya no se castiga a las mujeres por abortar. Las mujeres las mujeres, según Margarita Zavala, deben de ir a la cárcel por ir a abortar. Y por eso lo escribe en este tweet. La Suprema Corte de Justicia mutiló a los estados facultades constitucionales soberanas. Ah, ahora resulta que ella habla de dignidad humana. En cualquier condición y momento del ser humano dice, bueno, pues a Margarita Zavala le preocupa más los seres humanos no natos que los que ya desarrollaron, los que ya vivieron, los que tuvieron oportunidades de sobresalir fueron masacrados durante el gobierno de Felipe Calderón. De esos, citamos a Monsiváis nuevamente. La doctrina de los conservadores es la hipocresía. Por eso tenemos a personajes como Mariana Gómez del Campo, que dice, la militarización del país es terrible. La militarización del país no comenzó en 2018. Comenzó cuando Felipe Calderón decidió a jugar a las guerritas. ¿Por qué? Por un acto de legitimidad. Lo que no conseguiste en las urnas, lo consigues a través de otros medios. Así ha funcionado la política de quienes no pueden operar con el pueblo. Cuando tú no tienes legitimidad, cuando tú no tienes credibilidad, cuando tú no tienes fuerza popular, no te queda más que otra que conseguirla a través de otros medios, a través de la fuerza. Felipe Calderón, posicionado en su espuriato como un personaje que simplemente no consiguió ganar las elecciones y tuvo que pues, tomarlo a la fuerza con un fraude electoral, dijo, ahorita consigo legitimidad a balazos. Y ahí está. 150,000 muertos después, ahí tenemos a uno de los expresidentes más odiados de todos los tiempos.
Pero las preocupaciones del señor, pues en realidad son más del estilo, pues ¿cómo me van a quitar la estatua de Cristóbal Colón? Mínimo hagan una consulta. La selectividad de Felipe Calderón y las consultas es una cuestión chismográfica, más o menos. En cuestiones de el hoy, en este título de si la 4T existe y no existe, y si no existe la inventamos, les puedo garantizar que la 4T existe. ¿Por qué existe? Porque tenemos al protagonista, que es la gente. Cuando la gente en su mayoría toma una decisión a través de una ideología o a través de un bando, la mayor parte del tiempo no se equivoca. Fue la mayoría de los criollos en independencia quienes tomaron la decisión y consiguieron independencia. Fueron la mayoría los huaristas, los liberales en la guerra de reforma, que hubieron varias etapas, la verdad, o sea, de entre que venía Francia y te invaden, luego lo sacas, luego viene Maximiliano y luego lo sacas nuevamente, y entre que dura 3 años la guerra de reforma, los liberales, quien eran la mayoría, logran ganar. Con la revolución pasa algo similar. Y con la 4T, si tú tienes a un presidente que es aprobado por el 70% de su población, pasa el siguiente fenómeno. La credibilidad en este punto no solamente lo es todo, sino que también el futuro. ¿Cómo vamos a poder hacerle caso a un partido político conservador como el PAN cuando te dice, el presidente es un fracaso? Pues aquí tienes un gran problema. Tienes que convencer a millones de personas de que el presidente es un fracaso. Y no solamente eso, tienes que reestructurarte primero. El otro día escribí una columna que se llama Piñata en Regeneración MX, donde decíamos, el PAN comete un error al carecer de identidad. ¿Cuántos problemas tiene el PAN en estos momentos? Empecemos con su presidente nacional nada más. Tenemos un personaje como Marco Cortés que estos 3 años ha desarrollado una fobia por la reelección del presidente López Obrador, diciéndole, no te relijas, López, por favor, ya no te relijas, es más, renuncia, por favor, ya no soportamos, básicamente, ¿no? Marco Cortés. Y dice, ¿saben qué, chavos? Me voy a reelegir. Ya pidió licencia y Marco Cortés quiere ahora ser nuevamente presidente del PAN. Y mientras ha dejado la presidencia del PAN, entre comillas, pues ha pasado muchas cosas, ¿no? Héctor Larios, quien en estos momentos es presidente de Acción Nacional, pues tiene esta situación de decidir, por ejemplo, lo de Vox. No tenemos oposición. ¿Es necesaria una oposición? Por supuesto. Entre más oposición tenga el presidente López Obrador, pero una oposición inteligente, eso significa que la demanda de resultados puede ser mejor, al igual que la efectividad. El problema es que tenemos una oposición caótica, terrible. No hay oposición en México. De hecho, hay más oposición dentro de la propia 4T que del otro sentido. Si la 4T no existiera, entonces no tendríamos esta reacción conservadora.